Bueno, cordial saludo para todos, Dios los bendiga. Muy complacidos de estar aquí con ustedes y compartir este tiempo en el que vamos a seguir hablando acerca de la fe. Hace 8 días empezamos diciendo qué es la fe y de dónde viene la fe. El día de hoy voy a hablar de algo muy importante y son los niveles de fe. ¿Quién iba a creer? Hay niveles de fe. Ustedes oyeron a Jesús hablando que había lugares donde no había encontrado fe, a una mujer le dijo que había tenido mucha fe, en otras partes habló de la fe como un grano de mostaza. O sea que eso me da a mí pie para decir que definitivamente sí hay niveles de fe. Y yo partiría de un pasaje que está en Romanos. Acompáñenme a Romanos, a capítulo 12, en el versículo 3. Romanos 12, 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ojo con esto como termina el verso, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. O sea que si yo leo Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la Biblia que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Lo que pasa es que aquí encontramos algo que es muy real. ¿Qué es real? Si yo tengo algo y no lo uso, es como si no lo tuviera. Si yo tengo algo y desconozco que lo tengo, pues nunca lo voy a usar. Tal vez cada uno de ustedes tiene una medida de fe, pero el problema es que no vive por fe, porque tal vez el mundo de la fe para nosotros es un mundo extraño, porque hay algo muy importante cuando hablamos de la fe, se los decía a ustedes la semana pasada en el primer tema. Somos seres físicos y vivimos en un mundo material, nos enseñamos a lo que vemos, a lo que oímos, a nuestros sentidos. Entonces nos gusta ir siempre a la fija, a lo seguro. En cambio, el mundo de la fe es un mundo que tiene una característica y es lo que no veo, lo que quiero ver, lo que espero, lo que anhelo. Y de pronto a nosotros, o a muchos de nosotros, no nos gusta ese campo, no nos gusta esperar, no nos gusta caminar. Decíamos en nuestra primera parte de la fe que la fe no es una palabra, sino un camino. Y hablábamos de Abraham, hablamos de Moisés, y dijimos que la vida de fe de estos hombres tenía una característica especial. Dios les prometió muchas cosas cuando se encontró con ellos, pero no todo lo vieron ni en el primer día, ni en la primera semana, ni siquiera en el primer año. Y Abraham, ustedes se dan cuenta que esperó 25 años hasta que la promesa se volviera una realidad. Entonces uno podría decir, el nivel de fe de Abraham cuando se encontró con Dios, quién sabe en qué nivel estaba, pero de lo que sí estoy seguro era que era un nivel muy bajo. Con todos los hombres de Dios, por ejemplo la Biblia habla de Gedeón, y la primera vez que Dios se encontró con Gedeón, pasaba algo en la tierra de Israel, y era que los filisteos venían y acababan con todo, destruían los ganados, se llevaban los cultivos, las cosechas. La Biblia dice que y era una multitud de pueblos que venían y arrasaban con todo. Los israelitas estaban tan amedrantados por esa situación que se escondían en las cuevas para que eso no pasara. Y cuando Dios se encuentra con Gedeón, se lo encuentra en una cueva. Lo primero que Dios le dice a Gedeón cuando se lo encuentra, él le dice, varón esforzado y valiente. Yo me imagino que Gedeón miró para atrás y dijo, conmigo me están hablando, porque yo de valiente y esforzado no tengo nada, me estoy escondiendo igual que todo el mundo. Bueno, esa es la manera como Dios confronta nuestro nivel de fe. Quiero decirle que ese hombre que se escondía en una cueva de miedo de todos esos pueblos que venían y arrasaban con todo, fue el líder que Dios escogió para liberar a una nación entera. ¿Quién iba a pensar? A ver, ¿quién se iba a imaginar que hoy estoy escondido en una cueva y mañana soy el jefe militar con el que Dios va a librar una nación? ¿Cuántos de ustedes que están ahí escuchándome el día de hoy pasan por un momento crítico, difícil, ni siquiera creen en ustedes, ni en su futuro, en nada? ¿Soñaría usted si yo vengo y le digo, vas a ser el dueño de una gran empresa, el gerente de una gran compañía, o vas a cumplir la meta y el sueño de tu corazón? Muchos de ustedes dirían, conmigo no están hablando. ¿Por qué? Porque las circunstancias no nos dicen absolutamente nada. Pero yo insisto, hay que tener mucho cuidado de lo que vemos y de lo que oímos, porque nuestros sentidos físicos nos engañan y van en contra del camino de la fe.
El camino de la fe es lo que no se ve. El camino de la fe es sustancia, sustancia de lo que yo creo, de lo que estoy convencido, de lo que creo que Dios puede hacer conmigo y a través de mí. Entonces, si usted tiene una medida de fe, ¿por qué no descubre conmigo a lo largo del tema de hoy en la Biblia? Vamos a hacer un recorrido por la Biblia. Y yo quiero que al final, cuando terminemos, usted pueda decir, bueno, yo estoy en este nivel. Ahora, lo motivo, obviamente, que descubriendo su nivel, pues no se quede ahí. Lo motivo es a que usted descubriendo su nivel, usted pueda decir, pues yo quiero recorrer el camino. Porque el objetivo de esta charla sí es que usted se vuelva un hombre y una mujer de fe. Bueno, yo voy a empezar por un texto que está en Lucas, en el capítulo 8, en el verso 25, y con Lucas voy a hablar del primer nivel. ¿Sí? Empecemos. Lucas capítulo 8, versículo 25. Dice así este texto de la palabra de Dios. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Jesús en este pasaje calmó la tempestad, pero dice la Biblia que sus discípulos estaban asustados, amedrantados. Y cuando ellos van donde Jesús, porque Jesús estaba durmiendo en la barca, ellos le dicen, Jesús, despierta, que nos hundimos, nos vamos a morir, ¿qué va a hacer? Usted con esa frescura y mire todo lo que está pasando alrededor. Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y cuando a uno le preguntan dónde está vuestra fe, es porque de entrada, ¿qué le están diciendo? Usted no tiene fe, porque no se le ve por ninguna parte. ¿Dónde está vuestra fe? Ese es el primer nivel de la fe, que nos cuestiona hoy de acuerdo a nuestra forma de vivir. Si usted es de los que vive amedrantado y cualquier cosita, usted se preocupa, se angustia y le causa estrés, ansiedad, miedo, pues yo tengo que hacerle la misma pregunta que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Dónde está su fe? La semana pasada les decía, esta es una palabra muy trillada y lastimosamente hoy la palabra fe no significa nada. Pero yo quiero que empiece a significar en nuestras vidas. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? Aquello que dices creer. Si eres cristiano por años, pues por alguna parte se te tienen que ver los versículos que has aprendido, las veces que te has arrodillado. De alguna parte tiene que salir todo eso que en tu corazón ha sido sembrado, que es la palabra de Dios. ¿Dónde está tu fe en este momento de dolor, de enfermedad, de angustia? ¿Dónde está tu fe si hoy estás postrado en una cama y crees que te vas a morir? ¿Dónde está tu fe si crees que ese desempleo te va a consumir y crees que te vas a morir de hambre? ¿Dónde está tu fe si crees que no vas a ser capaz de sacar adelante tus hijos y darle lo que necesitan? ¿Dónde está tu fe? Y ese es el primer nivel, quiere decir, no hay. Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, dice uno de los versículos más impresionantes que un cristiano debería siempre recordar. Este versículo dice, capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra vez, ¿de qué habla aquí? Sin fe. Y usted me podría decir, ¿hay gente sin fe? Estamos hablando de niveles de fe. Y Jesús aquí, Dios de aquí dice, sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y le voy a decir por qué este versículo dice esto, sin fe. Acabar con la fe de una persona es acabar con la fuente de aquel en el que usted cree. Yo viví algunos años en Europa mientras hacía ministerio y nos pasaba algo en particular. Conocíamos gente joven a la que queríamos compartirle de Dios. Y la mayoría de estos muchachos nos decían, mire, la verdad, nos gusta mucho compartir con ustedes, qué rico venir aquí a la iglesia, pero nosotros no queremos saber nada de la fe que ustedes predican. Y pues nos inquietaba y le decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiere saber nada? Dijo, mire, la verdad es que yo tengo 14, 15, 16 años
y a mí nunca me hablaron de Dios. Entonces, si usted viene y me habla de Dios hoy, yo no sé de qué me está hablando usted. Y créame que era muy complicado hablar de Dios en ese escenario. Estoy hablando de Europa. Ahora, vámonos a Colombia. Yo hoy veo padres de familia que no hablan a sus hijos de Dios y me preocupa enormemente. Porque los papás dicen, no, es que cuando él sea grande, que decida qué seguir y en qué creer. Yo creo que estos padres están en un error. Porque eso es como si yo, padre de familia, le dijera a mi hijo, mire, no vaya a la primaria ni tampoco asista al bachillerato, pero cuando esté de edad de universidad va y se matricula. No puede existir el 3 si primero no viene el 1 y el 2. Si uno no siembra principios de fe en sus hijos, de orar, de leer la Biblia, de saber que hay un Dios, que hay una fe que seguir y creer, va a ser muy complicado. Y entonces, ¿qué le va a pasar a esa sociedad sin Dios? Sin fe, sin esperanza. Yo digo, cuando no hay fe, se pierde todo. Porque si vivimos a expensas de la economía, si vivimos a expensas de los gobernantes, si vivimos a expensas de las circunstancias, quiero decirle, los reyes cambian, la economía cambia y las circunstancias cambian. Entonces imaginen nosotros a la deriva, sin esperanza. A mí la fe me da un ancla y me dice que todavía queda algo en qué y en quién esperar. A mí la fe me dice que todavía hay esperanza. A Abraham le pasó eso. Romanos 4 dice que cuando Abraham consideraba su cuerpo de 100 años y miraba la esterilidad de su mujer de 90, ¿qué decía? Creía en esperanza contra esperanza. Yo los oigo decir a ustedes, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, esperanza contra esperanza es fe. ¿Por qué? Porque sé que el que tiene la última palabra es Dios. ¿Qué tal que a usted hoy el médico le diga que usted tiene 3 semanas de vida? Si usted no tiene fe, ¿a dónde va a recurrir usted? ¿Qué va a hacer? Usted no tiene nada que hacer. Y es más, a usted lo va a matar ese diagnóstico. No es ni siquiera que usted se va a morir en 3 semanas, es que ya su médico determinó eso. Pero en el camino de la fe, uno no se muere el día que el médico lo diagnostica. Uno se muere el día que el autor de la vida le dice a uno que lo necesita en su presencia. Y eso se llama fe. Y en este nivel de fe no he podido pasar. Primero, el Señor cuestiona a sus discípulos y les dice dónde está la fe. Y en este segundo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el camino de la fe pone la confianza en Dios. Sin fe, yo solamente apelo a mi lógica, a mi razón. Y hay gente que lo confiesa. Hay gente que dice, a mí no me gusta eso del cristianismo y que uno tenga que leer la Biblia y creer en cosas que uno ni siquiera sabe si existieron o no existieron. Bueno, cada uno de nosotros tiene un poder de elegir. Pero para mí, tener fe en Dios y en su palabra me da una dosis de esperanza para cada día. El que cree solamente en lo que hace, en su filosofía o en su historia, pues simplemente con su historia quedará supeditada a una realidad que no cambia. Dentro de ese mismo bloque, o sea que en ese mismo bloque de no tener fe voy a hablar de 3. ¿Dónde está la fe? Sin fe y esta, que aparece en Romanos, en Santiago en el capítulo 2, en el verso 20. Y Santiago en el capítulo 2, en el verso 20, mire lo que dice. Dice este texto de la Escritura: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Tercero en un mismo bloque, fe muerta. ¿A qué llama el escritor de Santiago fe muerta? A una fe que no acciona. ¿Saben por qué? Porque la fe es acción. Cuando yo digo, yo creo, entonces yo hago conforme a lo que creo. Cuando yo digo, yo tengo fe, entonces yo me muevo y actúo con base en eso. Dios mandó a un profeta llamado Elías y le dijo, hay una viuda que lo va a sostener, y había hambre en la tierra. Y cuando él llegó donde la viuda, le dijo, ¿qué tienes? Y la viuda le dijo, pues tengo un puñado de harina y una medida de aceite, y lo vamos a comer hoy, mi hijo y yo, para morirnos, porque no hay más.
Entonces el profeta le dijo, bueno, entonces hágame un favor, vaya y prepare con eso lo que iba a preparar y me da primero a mí. Si sobra, come usted y su hijo. Caramba. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y la viuda hizo conforme el profeta le mandó. Pero ¿sabe qué dice después de ese texto? Y la harina nunca escaseó y el aceite nunca faltó. ¿Por qué el profeta hizo lo que hizo? Porque el profeta fue inmisericordia, porque el profeta fue claro, me da primero a mí. Porque el profeta no le estaba enseñando a la viuda una clase de humildad o de urbanidad, primero las mujeres y los niños, no. Él le estaba enseñando una lección de fe, y en la lección de fe al que le cree uno es a Dios, no a las circunstancias, no a lo que ve, no a la lógica, porque donde yo hubiera sido Elías, yo hubiera perdido el examen ese día, ni siquiera lo hubiera perdido la viuda, lo hubiera perdido yo como profeta. Porque donde a mí Dios me mande a hacer eso, yo le digo a la viuda, no, tranquila, coma usted, coma a su hijo y si le sobra me da a mí. Pero no, es que Elías lo tenía claro, que Dios no lo estaba probando a él como profeta. Dios lo que quería era probar la fe de la viuda. Fe es acción. Y la Biblia dice que la viuda hizo conforme el profeta la mandó, pero también acto seguido dice, nunca faltó el aceite ni escaseó la harina. Y si usted quiere ver milagros en su vida, hay que creer la palabra de Dios y no a medias. Eso es una elección suya. Pero si yo creo la palabra de Dios a medias, nunca voy a ver milagros. Esta viuda vio el milagro porque actuó de esa manera. Aquí dice, la fe sin obras está muerta. Y una fe muerta es una fe que no despega. Una fe muerta todo el tiempo está esperando a ver ¿dónde está el mejor sitio? ¿Cuál es? No, y la vista siempre me va a engañar, siempre. Yo tengo que creerles a Dios, porque insisto, el camino de la fe es un camino donde yo no veo resultados. ¿Qué está esperando? Le acabo de decir que en niveles de fe hay un primer bloque. ¿Dónde está la fe? Queriendo decir que no hay. Sin fe y la fe muerta. Entonces, de estos tres, ¿qué podemos esperar? Yo creo que muy pocos resultados, muy pocas bendiciones y sobre todo muy poca respuesta. Sé que los que me están viendo hoy tienen problemas y de tamaño superior. Sé que ustedes tienen unas tremendas dificultades en su vida, en su salud, en sus finanzas. Sé que a muchos de ustedes se les está acabando el matrimonio y que tienen grandes problemas y dificultades con sus hijos. Que hay unos que me escuchan y tienen una gran esclavitud de adicciones en su vida. Si usted le sigue aplicando a esto lógica o sigue creyendo que la respuesta va a venir por otro lado, ahí se va a quedar. Pero si usted hoy le da una oportunidad a Dios en su vida y deja que venga algo de fe a su corazón, porque vamos al siguiente nivel. En el siguiente nivel, el Señor nos va a hablar en Mateo, en el capítulo 14, en el verso 31. Mateo, capítulo 14, versículo 31. Mire lo que dice este texto de la Escritura. Dice, también estaba Jesús andando sobre el mar. Voy a leer el texto completo, no voy a leer solo el versículo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con este ejemplo empiezo mi segundo nivel, pasar de no tener fe a tener al menos un poco de fe. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pero a mí que me llama la atención de esta historia, póngale mucho cuidado porque puede ser la historia de su vida. Dice que Jesús se quedó, mandó a los discípulos, adelántense, y los mandó en la barca por el mar de la Galilea. Él ya a la cuarta vigilia de la noche, quiere decir ya estaba casi amaneciendo, vino caminando sobre ellos, sobre el mar. Imagínense, oscuro, y Jesús viene y se les aparece caminando. Pues claro, los discípulos todos brincaron y dijeron, un fantasma. Y Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. A los que creen en fantasmas, a los que los fantasmas del dinero, de las deudas, de las dificultades y las adicciones se les aparecen cada rato en sus vidas y los amedrantan, Jesús dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces aquí empezó una conversación que fue muy rápida. Esta característica de esta conversación es que fue muy rápida, porque entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. O sea, empezaron a hablar muy rápido. Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y Jesús le dijo, venga. Entonces Pedro se paró y claro, Pedro anduvo sobre las aguas. Caramba. Pero mire lo que dice el verso 30. Estoy leyendo Mateo capítulo 14 para los que están siguiendo la lectura. Pero al ver el fuerte viento tuve miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuál es el problema de la poca fe? El de Pedro. Pedro hizo lo más difícil. Pedro ya estaba caminando sobre las aguas. Dice, ¿qué pasó? Pedro mató al tigre y se asustó con el cuero. Ya después de que está arriba, reacciona, pero es que ojo, la conversación con Jesús fue muy rápida, no le dio tiempo de pensar, y ese es nuestro problema. El problema con la fe es que cuando le ponemos mucha razón, mucha mente, mucho pensamiento, no salimos con nada. Uno a Dios tiene que creerle cortico, como la viuda. El profeta le dijo, haz esto y hizo eso, cortico, si uno lo piensa 2 veces no lo hace. Pedro no lo pensó. Y cuando menos pensó estaba haciendo lo mismo que su maestro, caminando sobre las aguas. Pero el detalle es que al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. La poca fe me lleva a eso. Que yo tal vez empiezo y digo, sí, me gustó este tema de la fe, voy a tener fe. Y empiezo, pero resulta que no me alcanza. Y este es un punto crítico de la fe. Es un punto muy importante para que ustedes determinen que la poca fe me lleva a hacer las cosas, pero de pronto en el camino me echo para atrás. Y yo como pastor lo veo mucho. Hay gente que empieza con muchos bríos, pero terminan con escalofríos. Que empiezan con mucho entusiasmo, pero rapidito se les va la onda. Ahí está. ¿Por qué no nos dura la cuerda? Porque el tema es la medida de fe, muy poca fe. Empezamos a ver el viento, las circunstancias, yo qué hago aquí, yo soy un ser humano, los seres humanos no caminamos sobre el agua. Ahí está. Muchos empiezan a mirar y dicen, pero yo a esta edad, teniendo lo que tengo, esto es imposible. No, imposible no, para el que cree todo es posible. Entonces muchas veces el problema es ese, hijos de Dios. Hablando de esto, hablando de la poca fe, quiero contarles otra historia, porque yo creo que el secreto de estos temas son las historias bíblicas. Acompáñenme, estamos en Mateo, acompáñenme al siguiente evangelio, Marcos, en el capítulo 9, y les voy a contar otra historia. Estoy hablando de poca fe. Y en Marcos capítulo 9, yo me encuentro una historia también, se las voy a leer también completa, desde el versículo 14, dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y él dijo, ¿qué disputáis? Y uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo.
el cual donde quiera que toma lo sacude, le echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarejos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Eso no le gustó a Jesús. Ese último pedacito no le gustó a Jesús, porque Jesús rara vez respondía, esta vez le respondió de una. Porque este hombre le dijo, si puedes hacer algo. Es como si le colocaran la pelota a Jesús en su campo. Y Jesús cogió la pelota en su campo y dijo, esa no es pelota mía. Por eso Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este hombre le dijo, Señor, si puedes, sánalo. Jesús le dijo, es que yo puedo. Yo soy el Dios Todopoderoso, para mí no hay nada imposible. No me tire la pelota a mi campo, que la pelota no está en mi campo, la pelota está en su campo. Si usted puede creer, yo sano su hijo. Ahora, este hombre respondió algo que me llamó mucho la atención. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Saben otras palabras que dijo el papá? La verdad, Jesús, la fe que tengo en estos momentos no me alcanza. Ayúdeme en mi incredulidad. Y eso pasa cuando uno tiene poca fe. Imagine usted con Jesús aquí en el escenario. Usted se acaba de encontrar con Jesús. Él le puede hacer el milagro que usted tanto esperaba por años. A este niño, este espíritu lo atormentaba desde niño y lo quería matar. Esta era la oportunidad de su vida. Esa oportunidad se le iba a ir. ¿Y por qué se le iba a ir de las manos? Porque Jesús le dijo, no depende de mí, depende de ti, si puedes creer. Entonces ese es el problema de la poca fe. El problema de la poca fe es que tal vez hay muchas cosas que Dios sí puede hacer por ti, pero Dios mandó la pelota a tu campo. Cree. A otra persona, ¿sabe qué le respondió Jesús en el camino? De acuerdo a tu fe te sea hecho. ¡Wow! ¿Qué es eso de acuerdo a tu fe? Ah, depende de usted. Entonces por eso yo quiero llamar la atención de ustedes con este tema, porque nosotros no nos podemos quedar en el primer nivel, sin fe, con poca fe, dudando todo el tiempo. Ahora, el segundo tiene un poquito, pero aún así, mire lo que estamos hablando. ¿Qué tal que hoy la pelota esté en tu campo y que Dios te está diciendo, vas a llegar hasta donde tú creas? Si a mí Dios me llega a decir eso, entonces yo me matriculo en cualquier escuela de la fe que sea, pero que aprendo. Que recorro este camino, lo recorro. Y esa es mi invitación. Por eso les hablé de la fe que es para salvación, porque el primer camino que toma la fe es recibir a Cristo. Y yo me hago un bebé espiritual, empiece a recorrer ese camino. ¿Usted cree que cuando los pastores los invitamos a ustedes a conocer a Dios, la Biblia, es porque nos vamos a beneficiar nosotros o la iglesia? Usted sabe que no. El único que va a aprender y se va a beneficiar es usted, porque en la medida en que usted conoce al Dios de la Biblia, usted va a ver tremendos milagros. Dios le dejó la pelota en el campo de la viuda. De usted depende si come usted y su hijo, no hoy, sino el resto del tiempo que haya sequía. Ella cogió la pelota en su campo y dijo, listo, entonces le doy mi comida al profeta. Y pasó. Nunca faltó absolutamente nada en su vida. Dios está tirando hoy la pelota a su campo. No le deje esta pelota a Dios, porque Dios sí puede. Dios puede hacer todo lo que usted necesita en estos momentos, todo. Sanar su hijo, su salud, restaurar sus finanzas, su matrimonio, liberarlo a usted de la esclavitud, de la adicción en la que vive, cualquiera sea su situación. Pero Dios lo que no va a permitir es que usted le deje la pelota en su campo, porque no debe haber ninguna duda que Dios sí puede, que Dios es capaz. En este mismo bloque voy a colocar otro nivel de fe.
porque ya dijimos que en el primero coloqué 3, en este segundo voy con el primero, que hicimos poca fe. Ahora el siguiente es una fe débil. Romanos, en el capítulo 14, el apóstol Pablo le dice a los romanos la siguiente expresión. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Y en el 15:1 también dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En este segundo bloque colocó a los que tienen poca fe o a los que su fe es débil. ¿Cuál es el problema de los débiles? Este que plantea Pablo aquí. Pablo en Romanos 14 y 15 va a hablar de un tema de la comida. Vivían peleando, quién comía y quién no comía. El que comía de esta manera y comía de esta. Y Pablo dice, un cristiano no tiene por qué pelear por esos temas. Uno tiene que ser un débil en la fe para andar peleando y discutiendo ese tipo de cosas. Cuando la fe es débil, nos metemos en temas que no conciernen. Cuando la fe es débil, entramos en discusiones que no edifican. Cuando la fe es débil, viene el malo y arrebata todo lo que fue sembrado en mi corazón. Así que tal vez muchos de ustedes dirán, sí, por eso es que la fe mía no me alcanza y aunque comienzo no termino, porque vienen los vientos, vienen las circunstancias, vienen las críticas. Acuérdate cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, dijo que al principio la gente oía la palabra y la oía con gozo, pero que cuando venía la tribulación o la persecución huían. Así es. Cuando viene cualquier momento que pone a prueba, y déjeme decirle, si hay algo que todo el tiempo está siendo puesto a prueba es mi fe. Todo el tiempo está siendo puesta a prueba. Y la Biblia dice que la fe se prueba por el fuego, por los momentos difíciles. Uno es tan cristiano como cuando el momento difícil lo prueba. Porque es que cuando a uno le va todo bien, todo sale rico, es muy rico ser cristiano. Ay, y aleluya, demos gracias a Dios que tengo empleo, tengo trabajo, tengo matrimonio. A ver, yo pregunto, si a usted se le acaba el empleo hoy, se le acaban, o es más, pierde algo muy importante y preciado para usted, ¿será que su fe sigue intacta? ¿Será que usted con la misma agilidad levanta las manos y dice, Señor, gracias, perdí el empleo? Ay, cómo te amo y te alabo, porque en este momento estoy sin dinero. Ahí es cuando uno realmente sabe dónde está parado y a quién cree y a quién está siguiendo. Entonces, este caso es una fe débil. Y viene un tercer nivel y es la fe como un grano de mostaza. Ojo pues, fe como un grano de mostaza. Y quiero decirle, el grano de mostaza es algo que escasamente se ve. Entonces imagínense, si la Biblia dice, si tuviere fe como un grano de mostaza, moveréis montañas, ¿cómo será poca fe o débil en la fe? Entonces eso ni se ve, porque si la fe de grano de mostaza mueve montañas. Mateo capítulo 17, versículo 20. Ustedes han oído este verso, yo se los voy a decir en dos evangelios para que vean lo interesante. En Mateo dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora, miremos el mismo escrito, pero en Marcos. Mírenlo en Marcos. En el Evangelio de Marcos le añade un poquitico más. Se los voy a leer en el Evangelio de Marcos 11. Marcos 11, el 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Wow, gloria a Dios. Llegamos a la fe del grano de mostaza y ya la fe del grano de mostaza da resultados. Pero aquí nos dice, el que tenga fe como un grano de mostaza y le dijere al monte que se quite y se eche en el mar, ojo, y no dudare en su corazón.
O sea que esta fe es una fe que se arraiga, se cimenta, se fundamenta y no está mirando las circunstancias. Dice, no dudar en su corazón. Yo les dije a ustedes la semana pasada, y a mí quien me dice que Abraham, que fue el padre de la fe, no dudó de que Dios no le diera a su hijo. A mí quien me dice que Noé, que duró 120 años predicando, esperando que cayera un aguacero para que acabara el mundo, más de una vez no se rascó la cabeza y digo, ¿será que estoy loco? ¿Será que esto sí es cierto? ¿Ustedes creen que la vida de fe de los hombres de fe era éxtasis? Era todo fe, todo creer. Ellos se levantaban todos los días sonriendo. No, claro que no. La vida de fe de los grandes hombres de la Biblia estuvo lleno de grandes baches, de escepticismo, de incredulidad, de duda. Entonces no se preocupe. Y por eso Jesús en este texto dice, y el que no dudare en su corazón, dice, sino que creyere que será hecho lo que dice. O sea que la fe que hace, declara. La fe declara. Romanos 10:10 hace un ejemplo muy claro de eso. Mire lo que dice Romanos 10. Este pasaje es muy interesante porque habla de declarar lo que yo creo, declarar. O sea, cuando yo tengo fe, lo tengo que declarar con mis labios. Mire lo que dice. Dice, vea, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y por eso Jesús dijo, si creyeres lo que dices, lo que digas será hecho. O sea que la fe del grano de mostaza, ¿qué te dice? Que declares, que declares. Que declares que eso va a ser hecho, que declares que eso va a ser una realidad, que declares que Dios está contigo, que declares que Dios va a abrir puertas, que Dios te va a colocar las personas que son, que Dios te va a traer los recursos ilimitados que Él tiene. Declara, si crees, confiesas y declaras. Esa es la característica de esta fe. Imagine, y estamos hablando de una fe como un grano de mostaza. Voy a un tercer nivel. Ya paso al tercer nivel. Y en el tercer nivel voy a encontrar dos. Mateo 8:10. Mateo 8:10. Y mire lo que dice Mateo 8:10. Este texto dice así. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿De quién está hablando el Señor? Está hablando el Señor de un siervo, de un centurión. ¿Se acuerdan? Que el centurión vino y le dijo, Señor, es que tengo un siervo enfermo, pero yo le voy a pedir un favor. Vea, yo soy un hombre que como centurión tengo muchos hombres bajo mi mando. Yo les digo que vayan y van, y que vengan y vienen. Y como yo sé que usted es un hombre de autoridad, entonces usted no necesita ir a mi casa. Diga aquí que mi siervo es sano y él será sano. Wow. Dice la Biblia que Jesús dijo, en Israel he hallado tanta fe. Imagínense, ya estamos hablando de tanta fe. Claro, es que mire la declaración de un hombre como estos. Eso se llama fe. Porque es un hombre que le dice, usted no tiene que ir a mi casa. Yo sé su autoridad, yo sé su poder, yo sé el poder que usted tiene sobre los enfermos, yo sé que una palabra que usted diga bastará. Y ahí es donde usted y yo tenemos que llevar a nuestro nivel de fe. Nuestro nivel de fe tiene que decir, es que ese es el Dios en el que yo creo. Esto es lo que yo debo confesar y creer cada día. ¿Usted imagina donde usted viva con convicciones como las que vive este centurión? Por eso Jesús lo alabó de esa forma. Tanta fe. Y en ese mismo bloque, en Mateo 15, en el verso 28, dice así. 15, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, no estoy leyendo el que es, no, perdón, estoy leyendo el 14, es el 15, 28. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer,
grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Quién es esta mujer? ¿Se acuerdan? Una mujer que se acerca a Jesús y le dice: Jesús, yo sé que soy una mujer extranjera, pero tengo una hija enferma y vengo a que usted la sane. Pero yo sé que usted no sana, usted no oye a los extranjeros. Y le puso un ejemplo. Para mí es una de las respuestas tal vez más, a ver, no sé qué palabra utilizar, pero cuando uno lee esa respuesta, uno dice: Jesús fue muy duro con esa respuesta, porque Jesús le dijo: no es bueno tomar la mesa, el pan de la mesa que está para los hijos y dárselo a los perrillos. Esta era una mujer extranjera. Y Jesús había dejado claro que él había venido a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sabe qué le respondió esta mujer? Eso era un no. Esa respuesta de Jesús es: no voy a sanar a tu hija porque mi prioridad es sanar al pueblo de Israel. Pero esta mujer no dejó que esa palabra la acobardara. ¿Sabe qué le dijo a Jesús? Siguió la misma línea. Jesús le dijo: no es bueno coger la mesa del pan de los hijos y dársela a los perrillos. Entonces la mujer le respondió: bueno, pero aún los perrillos pueden comer de las sobras que caen de las mesas. Y cuando Jesús oyó esta declaración, ahí es donde Jesús expresó esta palabra: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. ¿Sí ve que la fe mueve el corazón de Dios? ¿Sí ve que la fe abre puertas que ya estaban cerradas? Jesús ya le había dicho que no. La fe abre puertas que ya estaban cerradas. ¿Cuántas puertas tienes cerradas en estos momentos en tu vida? ¿A cuántas cosas ya no volviste ni a intentarlo? Ni porque ya crees que no hay nada que hacer. Mira esta mujer. Y Jesús le dijo: grande es tu fe. Qué interesante. Pasé de no tener fe a una grande fe. O sea que la fe sí tiene niveles. Es un camino. Es un recorrido que debo hacer día a día. ¿Cómo voy a terminar para que oremos? Voy a terminar igual con dos textos, porque ellos me dicen dos cosas importantes. ¿Sabe qué? Y es que la fe va a faltar y la fe se va a acabar. Lucas 22:32. Jesús llamó a Pedro y le dijo: Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como al trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. La fe va a faltar. La fe va a faltar. Y cuando falta, ¿sabe qué dice la Biblia en Mateo 24 cuando habla de las señales del fin? Dice que por los tiempos de castigo y de hambre y de situación que va a vivir al final de los tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. Yo conozco cristianos, y tal vez usted me está oyendo hoy, y son cristianos que algún día fueron activos en la iglesia y hoy son un cero a la izquierda hablando de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque se les acabó la fe. Y quiero decirles, la fe falta y va a faltar. Por eso la fe es un ejercicio que hay que tomarlo todos los días. Y Lucas 18:8, cuando Jesús hablaba de la parábola de la viuda y el juez injusto, dijo también otra declaración con respecto a la fe, muy parecida a esta, cuando dice que la fe falta. En Lucas capítulo 18, en el verso 8, dice la siguiente expresión: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La fe se va a acabar. La fe se va a acabar. O sea que es tiempo de que ustedes y yo reflexionemos y pensemos qué acerca de nuestra fe y qué vamos a hacer. Yo le voy a invitar a que ahí donde está ore conmigo, se acerque a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por tu palabra.
A mí me gustaría que usted que está escuchando esta transmisión, si puede arrodillarse, arrodíllese. Yo no sé si usted es un hombre y una persona sin fe. Sin fe no hay esperanza. Sin fe usted está limitado a lo que el mundo, las estadísticas digan. Sin fe solo vivimos por nuestra lógica y nuestra razón humana. Y me va a perdonar, pero uno sin fe es el más digno de conmiseración, porque no hay nadie acá a qué apelar ni a quién recurrir. Los que tenemos fe tenemos un ancla segura, que Dios nunca nos deja, que siempre está con nosotros cualquiera que sean las circunstancias. No deje que sus hijos crezcan sin fe. No deje que en su familia se deje de orar al menos una vez por semana, porque en la familia donde no hay fe tampoco hay esperanza. Dígale a Dios este día: Señor, yo no quiero vivir una vida sin fe o con una fe débil, porque ¿de qué me sirve? La poca fe a veces me impide ver los resultados, pero en la poca fe hay una reflexión: no dejes tu pelota en el campo de Dios, porque Dios sí puede, Dios es capaz, Dios está interesado en hacer un milagro en tu vida. Ahora la pelota está en tu terreno, puedes creer, conforme a tu fe te sea hecho. Dios tiró la pelota en el campo de la viuda y le dijo: dame lo que tienes a mí primero, sin pensar en ti ni en tu hijo. Y cuando esta mujer lo hizo, nunca faltó nada en el futuro, ni para ella ni para su hijo. Habla con Dios y dile que tú quisieras tener la fe de ese centurión o la fe de esta mujer extranjera, que independiente de las circunstancias creyeron en Dios y confiaron en Él con toda confianza y seguridad. Levanta tus manos al cielo esta mañana y pídele la bendición a Dios para comenzar una nueva semana. Dile: Señor, dame tu bendición. Quiero comenzar esta nueva semana en tu nombre. Quiero que vayas delante de mí, que guíes mis pasos, que conduzcas mis caminos. Quiero que me guardes del mal, que me sustentes. Dígale a Dios: bendice mi vida, mi familia, mi trabajo, mi salud. Y yo declaro que con mi boca voy a confesar y voy a declarar que Dios está conmigo y que Él es mi fortaleza y que la última palabra sobre mi vida la tiene Él. Dios te bendiga. Que esta nueva semana que comienza para ti, Dios vaya delante de ti guardando tus pasos y tus caminos. Dios te sustente, te libre de todo mal y de todo peligro y que veas la gloria de Dios. Dios, gracias por los que en este día y en esta hora apartan sus diezmos al Señor. Bendíceles y multiplícales el 90% que queda en sus presupuestos para que sean bendecidos, multiplicados y prosperados. Yo te encomiendo a Dios y a su palabra y pido que Él te bendiga y te guarde y te llene de su presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mucho gusto haber estado con ustedes. Qué placer compartir la palabra de Dios. Los espero dentro de 8 días para que sigamos hablando de este emocionante tema de la fe. Un abrazo, bendiciones para todos.